Taxistas, víctimas o victimarios. Bueno, ese es el título de la tarde de hoy, el análisis con Giulio Talamonti. Talamonti, buenas tardes, bienvenidos. ¿Víctimas o victimarios? Hola, Andri, muy buenas tardes a ti y buenas tardes, por supuesto, allá en casa, en la oficina, en el trabajo, en donde usted nos esté viendo. Muchísimas gracias por su sintonía. ¿Víctimas o victimarios? Los taxistas. Fíjate, Andri, que hay dos respuestas para esta pregunta. En muchos casos, los taxistas son víctimas. ¿Víctimas de qué? De la extorsión. ¿Víctimas de qué? De un montón de cobros ilegales, víctimas de robos, de una serie de acciones delictivas. Pero también en muchos casos son victimarios, sobre todo cuando se trata de taxis que no están reconocidos, de taxis piratas, efectivamente, que no tienen ningún registro y que se prestan mucho para delinquir. Bueno, Talamonti, ¿y por qué puede ser tan peligroso viajar en un taxi? Principalmente aquí en la ciudad de Guatemala, aunque sabemos que quizás se extienda a otras latitudes como Quetzaltenango, etcétera, pero ¿por qué es peligroso acá? Se ha vuelto peligroso viajar en taxi por muchos factores, fíjate, Andri. En primer lugar, tenemos el tema de la extorsión. Cuando se da un ataque, por ejemplo, de las pandillas, alguna clica en contra de taxistas, ellos no andan discriminando si lleva o no pasajeros. Simple y sencillamente atacan y ahí pues muere el que tenga que morir. Como un efecto colateral, ¿no es cierto? Como un daño colateral, es correcto. Eso ya lo hace bastante peligroso per se. Aparte de ello, también es peligroso por muchas situaciones. Hay muchos taxis, lamentablemente, que no están reconocidos, es decir, que son taxis piratas y en los cuales puede pasar cualquier cosa allá adentro. Es decir, sí te pueden llevar y te pueden transportar, pero de pronto también te pueden robar, como pasó en este caso con una persona el día de ayer ahí en inmediaciones de lo que es el municipio de Misco. Entonces, aparte de ello, se enfrentan al tránsito, no llevan seguro. Es una serie de peligros los que se dan, pero particularmente los denominados a la violencia, delincuencia asociada a la extorsión de las maras. Bueno, Talamonti, el Departamento de Estado hace una advertencia, esto me refiero a Estados Unidos, advertencia de viaje relacionada a los taxis en Guatemala. ¿Cuál es esa advertencia y por qué se hace? Andri, esto es dramático, ¿no? Porque el Departamento de Estado, que mira la seguridad para los ciudadanos estadounidenses, ha emitido ya varias advertencias de viaje, es decir, varios travel warning. Y dentro de los que se tienen todavía vigentes, hay un acápite, el número 3, que advierte sobre muchas situaciones y uno en especial que dice que usted, por favor, como turista norteamericano aquí en Guatemala, no utilice los servicios de los taxis, digamos, rotativos que andan por allí, precisamente porque se han dado cuenta de esto, ¿no? Los peligros propios de la extorsión, algunos taxis no reconocidos, es decir, piratas, aunque parezcan taxis reales, y hacen también el llamado por parte del Departamento de Estado a utilizar otro tipo de servicios de taxis avalados por el INGUAT o que tengan, digamos, que no sean así rotativos, sino que tengan un número telefónico a donde tú llamas o específicamente los que se dan por aplicaciones. Talamonti, la advertencia obviamente se hace ante la elevada de la violencia que se genera en torno a los taxistas. Tú has mencionado algo, has mencionado la extorsión, que puede ser una amenaza como un efecto colateral, ¿no? para los pasajeros, pero también, pues obviamente hay los robos. Casos en que los mismos se ponen de acuerdo para asaltar a los pasajeros, o esto no se da. No, y esto se da, y es lo que pasaba ayer, precisamente, fíjate, con esta pasajera que estaba a bordo de un taxi, sintió confianza, no sabemos si era un taxi reconocido o un taxi pirata, puede ser de estos últimos. Había más gente, no más personas dentro de ese taxi, pero conforme va avanzando, la otra persona que va aparentemente como pasajero, que pudo haber sido de verdad pasajero o ya estar en esa componenda con el piloto, termina a través de un arma encañonándola, asaltándole y quitándole sus pertenencias. Entonces es allí donde encontramos también esta situación. Aparte, recordemos que estos taxis ahora están funcionando de la siguiente manera. Ya es muy difícil ver en la ciudad de Guatemala, en este tipo de taxis que tenemos acá o en los que el que está ahí en pantalla, precisamente donde sucedió este hecho delictivo, que lleven a una sola persona. Yo que eso te iba a preguntar. Ahora son taxis colectivos, ya parecen. Claro, y lo que ruletero, le decíamos antes, contando, ¿no? Lo que estás contando, que un pasajero que no iba en compañía de la señora, ¿no? Sino que era otro. Solo en Guatemala creo que se da este tipo de situaciones. Bueno, tal vez quizás se da en la India, quizás se da en África, ¿no? Pero en donde un taxi sirve como un ruletero, como un colectivo en donde entre todos hacen la cooperacha,
Y bueno, y eso es funcional para en este momento que hay escasez de transporte público, Talamonti. Es funcional, la gente relata que, más dependiendo de las distancias, ¿no? Sí. Pero en promedio paga 10, 15 quetzales por cada uno de los viajes. A pesar de los riesgos, fíjate, Andri y televidentes, prefieren hacerlo de esta manera a través del taxi. Por eso es que han proliferado también tanto los taxis piratas, porque termina siendo, dentro de todo, a pesar de los pesares, más seguro todavía que viajar en bus, lo cual ya es bastante decir, ¿no? Porque claro, los buses también están asediados por todo tipo de situaciones, entre ellos la extorsión y pues sobre todo deciden pagar un poquito más, en teoría por ir más cómodos. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Cuando uno mira que hay 6, 7 personas, incluyendo en el baúl de este tipo de taxis que vemos acá que utilizan, no sé qué tanta sea la comodidad realmente. Talamonti, ahora demos un poquito vuelta a la tortilla, quizá para no satanizar del todo a los taxistas, ¿no? No, por supuesto que no. También ellos pueden ser víctimas, Talamonti. Yo he viajado con algunos taxistas que me dicen, mire, Andri, yo tengo un gran miedo cuando paro mi taxi ante personas raras en la esquina porque yo no sé si voy a ser víctima yo de un robo. O sea, también puede pasar, Talamonti. Saludos primero a los amigos taxistas que de verdad son gente trabajadora y honesta. Es la mayoría, ¿no? La mayoría, el 99%. Un saludo también para aquellos taxistas de la irregularidad, aquellos piratas y, por supuesto, aquellos que se dedican supuestamente a ser taxistas para delinquir. La advertencia que les estamos dando a conocer a los televidentes cómo actúan. Sí, los taxistas también son víctimas en muchas ocasiones, Andri, de muchas circunstancias. Ya solo ir en el tránsito de esta ciudad capital o del país en general es bastante complicado, pero muchas veces pasa, primero la extorsión, ¿no? Parámetro bajo el cual han muerto muchos pilotos de taxi. Número 2, los robos y los asaltos. Se suben muchas personas con la única intención de encañonar a los taxistas para robarles lo que han producido y muchas veces los taxis ni siquiera son de ellos. Tienen que pagar la gasolina, más tienen que pagar la cuota del día y ya no alcanza, ¿no? Definitivamente. Número 3, también son objetos de cobros ilegales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos taxistas de estos rotativos en ciertos momentos del día se estacionan en ciertos sitios y ahí son objetos de estos cobros ilegales de parte de personas que literalmente han hecho mafias que se han apropiado de esos sitios y les cobran X cantidad de dinero por poder estacionar ahí el vehículo un rato. Entonces, están también expuestos a todo. No, y Talamonti, no sé si lo mencionaste, pero también están expuestos a que no les paguen la carrera, ¿verdad? Sí, es correcto. Llega al destino el pasajero y, robo, bueno, mira, no te pago y se bajan corriendo, los encañonan y sencillamente ya no se paga. Talamonti, hablemos un poquito de estadísticas, tú que eres bueno para todo eso. ¿Qué dice la encuesta nacional de prevención sobre el viajar en taxi? Bueno, esta es una situación dramática, ¿no? La última de estas encuestas nacionales en materia de seguridad y de prevención se hizo en el año 2018 con resultados para el año 2019 y hace una advertencia bien clara de la peligrosidad que representa hoy por hoy. Esto no ha cambiado, al contrario, se ha incrementado para el guatemalteco común viajar en taxi. Menciona sobre todo el tema de las extorsiones, menciona sobre todo el hecho de que puede haber un fuego cruzado, ser víctima de alguna situación de estas. Menciona también hechos como lo que pasó, fíjate que tanto en Izabal como en también, valga la redundancia, en otro lugar de Misco el año pasado, se pusieron de acuerdo los taxistas ahí en inmediaciones del Puente del Naranjo, hartos ya de tanta extorsión, y lo que hicieron fue matar a un par de extorsionistas a quienes lincharon. Pero después, por supuesto, estaba el temor y el miedo de la venganza por parte de los mareros. Entonces, básicamente eso es lo que dice la encuesta nacional de prevención sobre viajar en taxi. Mejor si lo puede evitar. Bueno, si esta fuera una obra musical, estamos en la coda final, Talamonti. Cadenciemos consejos para los guatemaltecos que viajan en taxi, que lo usan a diario. Uno de los consejos básicos y fundamentales es mejor si usted tiene ya un taxista conocido a quien pueda llamar y con quien pueda viajar siempre. Si no, y lo tiene que hacer de otra manera, recuerde que si va a viajar en taxi, no sea ostentoso, no lleve cuestiones consigo que den algún símbolo de riqueza o de que lleva mucha plata, y lleve el dinero también necesario, pero no deje de llevar fuera de pagar para el taxi otra pequeña cantidad, porque no vaya a ser, a veces el entregar algo termina siendo la mejor prevención. Qué triste decirlo, pero así es. Y Talamonti, no sé si te parece que cuando llegue al destino, ¿verdad? Sí. No te bajes en tu casa, sino que quizás media cuadrantes o 2 cuadras antes, qué sé yo, ¿no? Para dar una información certera. ¿Dónde vives, no? Es correcto, porque te pueden conocer y bueno. Hombre, puede ser víctima. Talamonti, claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Acompáñame unos segundos más. Sí. Vamos a ver la encuesta. Claro, veámosla.
aquí está en pantalla. ¿Siente usted confianza de abordar un taxi en la calle? 7.4 dicen sí, 92.6 dicen no. Talamonte, ¿cómo ves el resultado que apenas ha empezado, no? Andri, dos cosas. Sí. Número uno, yo creo que el resultado refleja precisamente lo que estamos hablando en este momento. La gente usa los taxis, por supuesto, y han proliferado muchísimo, pero el temor ahí está, porque el riesgo está también, y es muy cotidiano y es muy común. Y número dos, invitarlo a usted, por favor, para que vote, ¿no?, en la encuesta ahí en nuestra página de Twitter. Gracias. Claro, Andrés. Y lo que tú decías, Talamonte, me gustaría ver algún día en la encuesta, en vez de taxi, un autobús, ¿no? ¿Siente usted confianza en abordar un autobús? Imagínate cuánto sería, porque si en taxi ya estamos casi 100 contra 0. Suponiendo que es más seguro. Hay entre comillas, ¿no? Gracias, Julio Talamonte, por habernos acompañado esta tarde aquí en TN23. Continuamos con usted. No se despegue de su televisor.